Por consiguiente, no pueden estar sanos los que beben solo medio litro de agua y aún menos cada 24 horas. ¿Cómo pueden estarlo? Si de esa manera se apartan de las leyes de la naturaleza. Para sentirse bien han de restituirse a las condiciones normales de la naturaleza, y empezar por beber un poco más de agua cada día de la acostumbrada, hasta llegar a la dosis normal de 2 litros diarios en porciones diversas. No se ha de beber toda esta agua de un trago ni mucho menos, desde luego, sino que han de espaciarse las bebidas en pequeñas dosis durante las horas del día. Costumbre muy saludable es la de beber un vaso de agua fresca por la mañana al levantarse y otro al irse a la cama, por la noche. El agua restante, hasta los 2 litros, se toma repartida durante el día. No hay que privarse del agua en las comidas, aunque tampoco ha de beberse demasiado, porque diluirá entonces el jugo gástrico al extremo que se debilitará grandemente su acción sobre el bolo alimenticio. Se ha de beber el agua a sorbos durante las comidas, para calmar el ardor de la boca, pero nunca en grandes cantidades, que diluirían las materias alimenticias. Lo importante, sin embargo, es no aguar los manjares, es decir, no beber y masticar al mismo tiempo, porque este hábito, condenado por las reglas de urbanidad y buenas costumbres, perjudica la completa masticación de los manjares, tan necesaria para que el estómago pueda digerirlos, pues la saliva contiene principios activos indispensables a la digestión. El agua que se bebe durante las comidas queda absorbida muy luego y entra en el torrente circulatorio sin que retarde la función digestiva, a menos que sea muy fría, pues en este caso el estómago puede pasmarse. Quien adquiera el hábito de beber a horas fijas, aunque la sed no lo acose, las dosis de agua como si fuera medicina, de manera que en las 24 horas ingiera 2 litros, no padecerá las consecuencias del estreñimiento y tendrá buen semblante y mejor salud general, por la fluidez de la sangre y el esponjamiento de los tejidos. De modos muy diversos el organismo aprovechará el agua que en justa medida se le facilite, entre ellos el de limpiar la sangre, eliminando de ella, por los órganos excretores, las materias de desecho, que cuando por falta e insuficiencia de arrastre se acumulan, ocasionan alguna de las muchas enfermedades que afligen a la humanidad. El agua caliente, cuando se administra bien, es un agente eficaz de la salud, pues los hidroterapeutas saben por experiencia que limpia el estómago y los intestinos con más eficacia que las purgas alopáticas y sin los riesgos a que los drásticos se exponen. El agua caliente, dada como medicina y sin que haya alcanzado a hervir, no solo lava el estómago, sino que lo descongestiona, disolviendo y facilitando la expulsión de las mucosidades adheridas a las paredes de dicha entraña, cuyo funcionamiento vigoriza y estimula, con lo cual se conjura el riesgo de la dilatación y la dispepsia. El agua caliente ha de beberse al levantarse por la mañana o una hora después de comer, en cantidad de medio litro y tan caliente como pueda soportarse. El agua caliente no produce náuseas, como la tibia. Protestará el paladar al principio contra la ingrata insipidez del agua caliente, pero se le puede agregar una pizca de sal para darle algún sabor, y si estima el sujeto su salud, no tardará en acostumbrarse. No debe beberse de un trago, sino a pequeños sorbos, despacio y lo mismo que si se paladeara una exquisita infusión de café. Si se goza de salud normal, es mejor el agua fresca, según dijimos oportunamente, pues el agua caliente se ha de reservar como medicamento eficaz en los casos de pesadez de estómago, dispepsia, indigestión, estreñimiento y náuseas. Además de las cualidades que como natural agente curativo le reconocen al agua los hidroterapeutas occidentales, sostienen los indos que es mucho más saludable todavía la cargada con suficiente cantidad de prana. Dijimos ya que para pranizar el agua se la vuelca repetidamente de una vasija a otra, como cuando una bebida demasiado caliente se quiere enfriar. Tal trasiego parece que infunde en el agua una vida nueva, como si estuviese difundida por el ambiente de la energía pránica, cual lo está la electricidad, y la absorbiera el agua en su movimiento. No tiene más que hacer la prueba quien dude de esta afirmación. El agua pranizada completamente obra en el organismo como un eficacísimo reconstituyente, pues estimula, vigoriza y aumenta la vitalidad si se la emplea en dosis normales. El agua pura de las fuentes y de los manantiales de las montañas está suficientemente pranizada, y por eso es tan notoria la diferencia entre los efectos del agua del campo y los que produce el agua de la ciudad. El agua de los centros urbanos puede pranizarse, sin embargo, con un poco de paciencia, trasegándola de una a otra vasija,
Según ya hemos indicado repetidas veces, quien alcance a comprender lo que es el agua granizada y los efectos saludables que produce en el organismo ya no podrá satisfacerse con el agua carente de su esencia vital que beben la mayor parte de los habitantes de las ciudades. Al beber el agua caliente ha de airearse con gran cuidado, sobre todo si se la dejó hervir, pues el agua hervida pierde el aire que tenía disuelto, que es una de las condiciones más importantes de potabilidad. Al absorber el agua ha de retenerse medio minuto el sorbo en la boca antes de tragarla. Los nervios de toda la boca y de la lengua son los más apropiados para absorber o asimilar el prana del agua. Muchos orientales que saben esto, se llenan la boca de agua cuando se sienten cansados de trabajar. Como no necesitan beberla, sino tan solo asimilar la energía pránica, luego la arrojan. Puede experimentarlo cada cual personalmente, con la condición de no beber más de la dosis normal de agua, o sea 2 litros por día, porque la mayor parte de los occidentales pecan por exceso o por defecto en este punto, mientras que los orientales están acostumbrados a beber la dosis normal desde niños. Capítulo 4. El estómago y los intestinos. Conviene fijarse cuidadosamente en el diagrama del estómago y de los intestinos, página 43, a fin de entender mucho mejor las explicaciones que hemos de impartir, pues, excepto los aficionados a los estudios fisiológicos y los médicos, son pocos los que tienen un concepto claro de la situación y la forma de órganos tan importantes como los del aparato digestivo. La mayor parte de las enfermedades tienen su origen en algún trastorno gástrico o intestinal. Quien quiera adquirir una idea básica de la terapéutica o tratamiento de las enfermedades debe prestar suma atención a esta parte del organismo antes de preocuparse de las demás. Se ha manifestado que el 90% de las enfermedades y trastornos fisiológicos que preocupan a la raza humana provienen de alguna anormalidad del estómago o de los intestinos. Se infiere de eso que si comprendemos cuáles son las normales funciones de estos órganos podremos establecer una racional terapéutica aplicable eficazmente a cualquier mal funcionamiento de dichos órganos. Describiremos sucintamente, por lo tanto, el estómago e intestinos del cuerpo humano. El estómago es un órgano semejante a un saco muscular en forma de gaita, cuya capacidad en estado corriente no va más allá de 1 litro, pero que por distensión de sus paredes puede aumentar. Entra el alimento en el estómago después de preparado por la masticación y la insalivación en la boca, pues la saliva tiene la propiedad de transformar la fécula en dextrina, que se transformará en glucosa después. La masa del alimento insalivado y masticado, llamada técnicamente bolo alimenticio, pasa al estómago por un conducto, el esófago, que va desde el garguero o fondo de la boca hasta el cardias o abertura superior del estómago. Una vez en el estómago el bolo alimenticio, comienza la fase de la digestión denominada, por lo mismo, estomacal, mediante la acción química del jugo gástrico, secretario por las paredes del estómago y por la mecánica acción de los movimientos de la víscera. Fluye el jugo gástrico copiosamente y transforma en peptona la albúmina de la carne y de las legumbres, el gluten de los cereales y la clara de huevo, dejando las grasas libres. Durante la digestión estomacal, la parte fluida de la masa alimenticia se separa de la sólida y, junto con los líquidos ingeridos, pasa luego al duodeno, que la absorbe y lleva al sistema circulatorio, de donde los riñones y la piel eliminan los desechos. Se mueve el estómago durante la digestión como una batidora, y entre esta acción mecánica y la química del jugo gástrico transmuta el bolo alimenticio recibido en la boca por conducto del esófago, en una masa grisácea, de semifluida consistencia, denominada quimo, formada por una mezcla de las materias salinas y azucaradas de los manjares, la dextrina en que convirtió las féculas con la saliva, la peptona en que el jugo gástrico convirtió las albúminas y las grasas sueltas. Se refiere esta descripción al saludable y normal funcionamiento del estómago, pues en los casos de indigestión o dispepsia parece una retorta llena de una masa fermentada pútridamente. En saludable funcionamiento, una vez concluida la digestión estomacal, pasa el quimo al intestino delgado por el orificio inferior del estómago, denominado píloro. El intestino delgado forma un tubo de unos 8 o 9 metros de largo, y de diámetro mayor en la terminación y el origen. Está replegado muy ingeniosamente sobre sí mismo, en asas o circunvoluciones numerosas, de manera que ocupa muy poco espacio en comparación con su longitud. Tiene la superficie externa una especie de forro aterciopelado de felpina, con prominencias numerosas, denominadas folículos, que obran como absorbentes o secretores, según el caso. Queda el quimo sujeto en el intestino delgado a la acción de los jugos intestinal y pancreático, y de la bilis. El jugo pancreático es segregado por la glándula denominada páncreas, el intestinal,
por los folículos del intestino delgado, y por el hígado, la bilis. Estos jugos deslíen el quimo y completan la digestión, pues el jugo pancreático participa al mismo tiempo de las propiedades alealinas de la saliva y de las ácidas del jugo gástrico, de manera que en el quimo, final resultado de la digestión, se hallan las siguientes sustancias: peptona, que procede de la transformación de la albúmina, grasas emulsionadas, y glucosa, procedente de la transformación de la dextrina. Las paredes internas del intestino delgado absorben el quilo, que por intermedio de los vasos linfáticos va a parar al torrente circulatorio, y la sangre lo distribuye por los distintos órganos del cuerpo. No hemos dicho nada de las funciones del hígado porque nos limitamos a señalar las del estómago e intestinos. Cuando el quilo ha sido absorbido, las materias sobrantes por inútiles o por exceso de nutrición, pasan al sector de intestino grueso denominado ciego, por la válvula ileoeceal. Está construida esta válvula tan ingeniosamente, que permite el acceso de las materias fecales al ciego, impidiendo en absoluto que retrocedan al intestino delgado. Tiene el ciego un apéndice o coletilla en forma de gusano, por lo que se lo denomina apéndice vermiforme, y cuando se inflama es causa de la peligrosa enfermedad llamada apendicitis. Mide dicho apéndice de 2 a 12 centímetros de largo, de acuerdo con los sujetos, y se ignora con qué finalidad lo colocó allí el creador de la humanidad, pues parece que sirve solo de estorbo. No obstante, algunos fisiólogos sostienen que tiene por función producir un líquido lubricante, mientras creen otros que es el rudimento de un órgano útil en una muy lejana etapa de la evolución física. Sigue al ciego el colon, que se divide en 3 sectores: ascendente, transverso y descendente. Esta porción del intestino grueso mide unos 155 centímetros de longitud. Pasa el ascendente por la derecha del abdomen, el transverso por encima de la masa replegada del intestino delgado, y el descendente por la izquierda del abdomen. Forma en su extremo el colon descendente una especie de curvatura denominada flexión sigmoidea, donde se estrecha notablemente su diámetro para formar el recto, porción última del intestino grueso, que concluye en el ano, por donde salen los excrementos en el momento de la defecación. En sus 3 porciones, el intestino grueso puede considerarse como la cloaca colectora de los desechos de la digestión, y cuando se obstruye por cualquier causa o pierde el intestino su vitalidad de manera que no pueda ejercer los movimientos peristálticos que empujan los excrementos por todo su trayecto, sobreviene la constipación, el estreñimiento o demás inconvenientes intestinales, entre ellos la enterocolitis. Por el contrario, cuando las materias fecales o heces se descomponen o pudren rápidamente, sobrevienen las diarreas. Las paredes internas del colon presentan diminutos folículos que tienden a reabsorber en el sistema las heces retenidas por estreñimiento, de manera que el colon es entonces como el receptáculo de materias pútridas. La propiedad absorbente de las paredes internas del colon se halla comprobada por haber absorbido ciertas sustancias que a propósito se le inyectaron y cuyos efectos fueron evidentes al cabo de pocos minutos. A veces se administra el alimento, además, por medio de clísteres o lavativas, cuando no puede soportarlo el estómago del enfermo. Vemos así que el colon puede absorber y llevar al organismo sustancias pútridas cuando queda obstruido por el estreñimiento. Es un fenómeno semejante al de las cloacas obstruidas que devuelven al retrete de las viviendas domésticas las materias fecales. La mayoría de la gente desconoce los riesgos graves del estreñimiento y el peligro que supone demorar la defecación. El colon es semillero de muchísimas dolencias. Capítulo V. Obstrucción intestinal. Requiere este capítulo muy cuidadosa lectura, por la gran importancia que para el bienestar físico tiene lo que vamos a exponer, aunque no sea muy agradable. Pero por ello aconsejamos precisamente el estudio detenido del asunto, a fin de eliminar de una vez para siempre su aspecto desagradable. Vamos a hablar de la cloaca colectora que todos llevamos en nuestro organismo, y que la mayoría de las gentes convierten en ponzoñosa letrina, por ignorancia de las leyes naturales. La cloaca intestinal, cuando no se procura su buen funcionamiento, por incomprensión o descuido, causa gran número de trastornos y dolencias que alteran la salud del individuo, a veces gravemente. La cefalalgia, la acidez de estómago, la dispepsia, la indigestión, la acidez y otros trastornos proceden en gran parte, si no por completo, de la obstrucción intestinal. Los granos, las costras y erupciones de la piel, la saburra de la lengua, el sudor maloliente, los estados febriles y afetidez del aliento, la nerviosidad y muchos otros síntomas,
derivan sobre todo de la pestilente y embosada cloaca que tantos llevan consigo sin saberlo. Quien dude de ello se verá más obligado aún a estudiar cuanto manifestamos sobre el problema. Que estudie este capítulo hasta el fin, y con seguridad desvanecerá toda duda. El intestino grueso y especialmente los tres sectores de la porción denominada colon están expeditos en la mayoría de los animales y en las personas de vida saludable y normal. No los obstruyen materias excrementicias y quedan libres de ellas por evacuaciones naturales. No obstante, en la mayoría de las gentes que se creen civilizadas, pocas veces funciona normalmente el colon, y se cree que las 7/10 partes de dichas personas sufren en mayor o menor grado algunas de las varias formas de estreñimiento y constipación. Los informes de los hospitales prueban que de 500 casos en que se observó el colon después de la muerte del enfermo, en la autopsia, solo 50 lo tenían en condición normal. Los demás se encontraban obstruidos por materias fecales endurecidas. Conocen los yogis de la India esta circunstancia desde hace muchos siglos. Y también ahora la reconoce la moderna patología occidental. Aún entre quienes se ufanan de tener todos los días una evacuación natural, suele manifestarse cierta obstrucción, manifiesta el especialista norteamericano Dr. Forrest. A este propósito, puede haber una y aún más de una evacuación diaria, y sin embargo estar el sujeto morbosamente constipado. Recordemos que, en rigor, la constipación equivale al colon recargado. Por lo tanto, si cada día se evacua parte de dicha carga por un extremo del colon, queda todavía cargado el otro extremo, de suerte que la constipación subsiste a pesar de la evacuación diaria. Otro autor agrega, los diarios movimientos del intestino no demuestran que el colon esté expedito. En efecto, los más graves casos de estreñimiento a que hemos asistido fueron aquellos en que diariamente evacuaba el enfermo. Se admiran los autores médicos de la capacidad asombrosa del colon para retener los excrementos. Obsérvase a veces que las materias fecales retenidas en el colon de un solo individuo hubieran podido llenar varios colones de normales dimensiones. En tales casos estaban distendidas las paredes del intestino, y como hinchadas por la gran cantidad de heces que contenían, duras como un embutido. Hubo casos en que un individuo estuvo varias semanas sin evacuar. Se cuenta que en determinada circunstancia la irrigación del colon expulsó huesos de cereza ingeridos muchos meses antes. Son muy notables los casos de obstrucción intestinal que vamos a referir, y aunque no sean de lectura muy agradable, conviene fijarse en ellos por si sus circunstancias coinciden con las que en sí mismo notó el lector, y puede, en consecuencia, recurrir al remedio oportuno. Aconsejamos que no sean pasados por alto estos casos, sino que se consideren atentamente. El Dr. H. T. Turner, de Walla Walla, población del estado norteamericano de Washington, narra el caso siguiente. En 1880 se murió un enfermo de inflamación de los intestinos, y solicité de la familia el permiso, que me concedieron, para efectuar la autopsia, pues yo tenía el convencimiento de que había de haber alguna sustancia en la válvula ileocecal, o cerca de ella, o acaso en el apéndice vermiforme. La autopsia descubrió en la bolsa del ciego y en el orificio del apéndice gran cantidad de semillas de uva y rosetas de maíz. Esta circunstancia, unida al estado de corrupción y ennegrecimiento del colon, indicaba la exactitud de mi diagnóstico. Abrí el colon en toda su longitud de 1,5 metros, y lo encontré lleno de materias fecales, incrustadas en sus paredes y repliegues, en varias partes duras y secas como piedra pizarrosa, que obstruían el conducto intestinal hasta el punto de haberle ocasionado al enfermo, según dijo la familia, cólicos violentos, repetidos 2 veces al mes, algunos de ellos, sin otro alivio que el proporcionado por enérgicos purgantes. Cuantos médicos lo visitaron creyeron que padecía cólicos hepáticos, pero yo colegí que la dura materia fecal de las deposiciones era ya crónica, como resultado de años enteros de acumulación, y había sido causa remota de la muerte del sujeto. La flexión sigmoidea del colon descendente estaba sumamente cargada y distendida hasta doble tamaño del natural. Las heces endurecidas llenaban uniformemente el intestino, dejando en el centro un orificio del diámetro de un dedo, por donde pasaban las heces más recientes. En la parte inferior de la flexión sigmoidea, poco antes de llegar al recto, y en el ángulo izquierdo del colon, donde tuerce a la derecha, había mogotes de heces putrefactas con muchos huevos de gusanos y varias larvas que habían roído la mucosa intestinal, ocasionando la grave inflamación del colon y partes adyacentes, anomalía que provocó la muerte del enfermo. También ulteriores investigaciones atribuyeron a la misma causa las hemorroides que según parece padecía, desde un año antes. Todo el colon estaba crónicamente inflamado, y no obstante,
Aquel enfermo se creyó bueno y sano hasta que la funesta ingestión de las uvas con sus semillas y de las rosetas de maíz agravaron mortalmente su dolencia. El doctor Turner continuó sus investigaciones clínicas, que lo llevaron a la convicción de que la mayor parte de los adultos estaban más o menos afectados de la misma dolencia.